Hola a todos. Listos para zambullirnos en el siempre complejo, siempre cambiante Oriente Medio. Sí, complejo es poco. Y más ahora, ¿verdad? Todo se mueve a tal velocidad que es difícil seguirle el ritmo. Totalmente. Las alianzas cambian, el poder se desplaza, es como un tablero de ajedrez geopolítico. Y lo que queremos hoy es precisamente entender cómo se están moviendo las piezas. Descifrar las estrategias, anticipar las jugadas. Exacto. Y para eso, ¿qué mejor que empezar por los actores principales? Por supuesto. Empecemos por lo básico. Tenemos a Israel siempre buscando seguridad en un vecindario, digamos, complicado. Rodeado de desafíos. Sí, Siria, aún recuperándose de años de guerra civil, es otro jugador clave. Tendura, una pieza fundamental en este tablero. E Irán, por supuesto, una potencia regional con sus propias ambiciones. Irán siempre presente con su influencia. Y no olvidemos a Hezbollah en Líbano y Hamas en Gaza, ambos con un largo historial de conflicto con Israel. Grupos que añaden aún más complejidad a la ecuación. La pregunta del millón es, ¿cómo se mueve Israel en este escenario? Buena pregunta. Las fuentes que hemos consultado lo pintan como un Israel bastante asertivo. Diría que proactivo, incluso. Sí, proactivo, aprovechando oportunidades, tomando la iniciativa. ¿Te refieres a los ataques aéreos contra depósitos de armas en Siria? Esos, por ejemplo. O el despliegue de fuerzas terrestres en el sur. Eso sí que es una señal. ¿Qué hay detrás de estas acciones? Estrategia pura. Israel ve la retirada de Rusia de Siria como una oportunidad ¿Para qué? para eliminar amenazas potenciales antes de que se consoliden. ¿Amenazas cómo? Esos arsenales podrían acabar en manos de Hezbollah, por ejemplo. Y un Hezbollah bien armado en la frontera norte de Israel. Sería una pesadilla, justo lo que intentan evitar. Claro, eso lo explica. Ya. Hablando de amenazas, no podemos ignorar a Irán. Cierto, Irán sigue siendo la principal preocupación de Israel. Ven sus ambiciones nucleares como una amenaza existencial, ¿no? Exacto. Y están dispuestos a hacer lo que sea para evitar que Irán consiga un arma nuclear. El ministro de Defensa israelí lo dijo bien claro. Irán es vulnerable. Un mensaje contundente, sin duda. Y hablando de Irán, ¿qué pasa con el ataque Houthi desde Yemen? Sí, los misiles balísticos contra Israel. Sorprendente, ¿no? Ya. Yemen parece tan lejos de todo esto. Esa es la clave. Mm. Irán usa aliados como los hutíes para presionar a Israel desde múltiples frentes. Creando una sensación de vulnerabilidad, desgastando sus recursos. Exacto. Y aunque los ataques no causen grandes daños, el impacto está ahí. La fuente mencionaba los efectos económicos, el turismo. Claro, nadie quiere vacacionar en una zona de guerra potencial. Cierto, es una forma de guerra psicológica, ¿no? En efecto, sembrar miedo, incertidumbre. Cambiando de tema, ¿qué hay de la situación en Gaza? ¿Te refieres a las negociaciones para liberar a los rehenes israelíes? Sí, esos. Debe ser una prioridad para todos. Sin duda, es una crisis humanitaria y una importante moneda de cambio. ¿Y qué está haciendo Israel? Aumentar la presión. El despliegue de esa unidad especial de comandos en Gaza es una señal. Una señal de que van en serio. Exactamente. Quieren un avance en las negociaciones. Es desgarrador pensar en esos rehenes y sus familias. Totalmente. La fuente mencionaba las oraciones por su regreso. Un recordatorio de que esto no es solo un juego geopolítico. Al final hay personas reales en medio de todo esto. Y volviendo a Siria, no solo se trata de ataques aéreos. No. Has mencionado que Israel está expandiendo su presencia sobre el terreno. Exactamente. Están aprovechando el vacío que ha dejado Rusia. ¿Te refieres a que no solo destruyan arsenales, sino que ocupan el espacio? En cierto modo, sí. Crean una zona de seguridad, se protegen de esos grupos yihadistas. La fuente hablaba de fuerzas israelíes adentrándose en territorio sirio, incluso capturando aldeas. Es una jugada audaz, sin duda. Demuestra que no se conforman con reaccionar, quieren controlar el terreno. Y según parece, están encontrando apoyo en algunos lugares inesperados. ¿Te refieres a las aldeas drusas que prefieren estar bajo control israelí? Sí, eso. Un giro curioso, ¿no crees? Significativo, desde luego. Refleja el miedo y la inestabilidad de la región. Estas comunidades han vivido bajo el régimen de Assad durante décadas. Y ahora ven que las cosas cambian. Prefieren la estabilidad que perciben en Israel. Es como si todos buscaran un lugar seguro mientras el suelo tiembla. En medio de todo esto, tenemos a Assad, exiliado en Moscú, intentando imponer su narrativa. Tratando de reescribir la historia, ¿no? Exacto. Se presenta como víctima, forzado al exilio por terroristas. Pero la realidad es que ha perdido el control, ¿no? Se aferra a los pocos restos de poder que le quedan. Un final triste para un dictador. Cambiando de tema, hablemos del Líbano. Hezbollah, un actor clave, sin duda. Hemos hablado de su capacidad militar, pero las fuentes también destacan su dominio político. Y los desafíos a los que se enfrentan. Es una situación compleja. Una bestia herida, ¿no? Todavía peligrosa, pero perdiendo control.
Por un lado, han sido derrotados militarmente por Israel. Su infraestructura está dañada, sus arsenales agotados. Pero por otro lado, siguen teniendo mucha influencia en la política libanesa. Y ahí está el dilema. La fuente mencionaba un creciente descontento entre su propia base chiita. La gente cuestiona sus decisiones, sobre todo el apoyo a Hamas tras los ataques del 7 de octubre. Las consecuencias económicas del conflicto han golpeado duro al Líbano. Y muchos culpan a Hezbollah de su sufrimiento. Ven la destrucción, las vidas perdidas y se preguntan si valió la pena. Lo rompiste, lo pagas, ¿no? Sus acciones tienen consecuencias. Ahora se enfrentan a la reacción. Y eso crea divisiones internas, una crisis de legitimidad. No está claro cómo van a salir de este. Entonces, tenemos a un Hezbollah debilitado, un Assad desafiante pero delirante y un Israel envalentonado. Una receta para la volatilidad, sin duda. Y por supuesto, Irán moviendo los hilos en la sombra. Siempre presente, la mano invisible que agita el avispero. Hablando de Irán, volvamos al ataque hutí desde Yemen. Impactante, ¿verdad? Los misiles balísticos interceptados, pero la señal enviada. Y según la fuente, esto es solo un principio. Los hutíes quieren seguir atacando, es parte de la estrategia iraní. ¿Pero qué gana Irán con esto? Varios objetivos. En primer lugar, demuestran su alcance y capacidad. Podemos golpear a Israel desde miles de kilómetros. Ese es el mensaje. Exacto. Segundo, obligan a Israel a desviar recursos para defenderse. Una presión constante, manteniendo a Israel en vilo. Y tercero, el impacto económico. La fuente hablaba de la interrupción de rutas marítimas, el aumento de costes, el daño al turismo. Una guerra económica, además de militar. Los hutíes son una herramienta barata y efectiva para Irán. Israel se enfrenta a amenazas en múltiples frentes. Hezbollah, Hamas, los hutíes. Y en el centro de todo, Irán moviendo los hilos. Una situación realmente complicada. Y todavía nos queda un tema pendiente. La situación de los rehenes en Gaza. Una crisis humanitaria, una moneda de cambio política, un polvorín. Las apuestas son altísimas. Para Israel, el regreso de sus ciudadanos es primordial. Pero para Hamas, esos rehenes son su única base. ¿Exigen la liberación de prisioneros palestinos? No van a ceder fácilmente. Sí, un equilibrio precario. Y con la toma de posesión de Trump a la vuelta de la esquina, la presión aumenta. Trump. Un factor a tener en cuenta, sin duda. Su postura en Oriente Medio podría influir en las negociaciones. Ha dejado clara su postura pro-Israel, su agresividad con Irán. Y su poca paciencia con Hamas. Podrían endurecer las posiciones de todos. El reloj corre y el resultado de estas negociaciones podría cambiar la región. Totalmente. Todo esto nos lleva a una pregunta más amplia. ¿Hacia dónde va Oriente Medio? Con tantas piezas en movimiento es difícil de predecir. Pero podemos intentar identificar tendencias. ¿Qué podemos esperar en los próximos años? ¿Hay alguna luz al final del túnel? Bueno, creo que Oriente Medio entra en una época de aún mayor incertidumbre. El viejo orden se desmorona, pero el nuevo aún no ha nacido. Caos sí, pero el caos también trae oportunidades. ¿Oportunidades para quién? Para quienes sean ágiles, estratégicos. Quienes puedan aprovechar la situación. Ganadores y perdedores en este nuevo Oriente Medio. Israel está en una posición fuerte, sin duda. Ejército potente, economía robusta, intereses claros. Y no dudan en actuar unilateralmente. Exacto. No esperan a que otros les resuelvan los problemas. Actúan por su cuenta, asumen riesgos, pero también tienen desafíos. Por supuesto. Hezbollah, Hamas, Irán, los hutíes. Amenazas persistentes. ¿Cómo manejar a Israel todas estas amenazas? Han demostrado una gran capacidad de gestión, y con Estados Unidos apartándose de la región, Israel se vuelve más asertivo. Si nadie lo hace, lo haremos nosotros, parecen decir. Ese enfoque proactivo va a continuar. Ataques en Siria, presión en Gaza, contención de Irán. Mucha atención a Israel. ¿Y qué pasa con los palestinos? Ahí está la tragedia. Atrapados en el fuego cruzado, sus aspiraciones de un Estado propio se alejan. La fuente apenas los mencionaba. Un actor secundario en este drama. Marginados, sus voces silenciadas por los grandes actores. Su futuro depende de otros. Descorazonador. Con todo esto, ¿hay esperanza para la paz o es un conflicto eterno? Soy cautelosamente optimista. La clave está en romper el ciclo de violencia y desconfianza. ¿Y cómo se hace eso? Se necesita liderazgo audaz. Líderes dispuestos a tomar decisiones difíciles, a comprometerse. Un liderazgo que construya puentes, no muros. Pero ¿dónde están esos líderes? No será fácil, pero tal vez una nueva generación, menos aferrada al pasado, pueda encontrar un camino. Un camino hacia el diálogo, la cooperación, el respeto mutuo, una esperanza. Sin duda. Esta inversión ha sido reveladora. Oriente Medio es complejo, cambiante. Entenderlo es clave para afrontar los desafíos. Totalmente de acuerdo. Gracias por acompañarnos en esta inversión profunda. Esperamos que haya sido útil. Un placer.
compartir estas reflexiones con ustedes. Y recuerden, esto no termina aquí. Oriente Medio nunca se detiene. Y con eso les dejamos una pregunta para reflexionar. ¿Qué papel debería jugar la comunidad internacional para promover la paz en la región? Una pregunta importante. Piensen en ello. Hasta la próxima.